Hey, ¿qué pasó, entendidos? Y vamos con la tercera parte de los primogénitos. Vamos allá entonces. Bueno, entendido, y seguimos con la tercera parte. Ya explicamos la primera y segunda parte, vamos con la tercera para poder entender este tema que estamos hablando sobre el grupo de los primogénitos, los que se van a ir primero en el arrebatamiento de la iglesia. No conocemos día ni la hora, pero sí conocemos más o menos los tiempos que sucederá esto. Dijimos que el arrebatamiento será al principio de la gran tribulación, y la gran tribulación comienza a la mitad de la semana 70, es decir, a la mitad del Apocalipsis. No es toda la semana 70 desde el principio, sino que el tiempo del fin o la gran tribulación empieza a la mitad del Apocalipsis. Ya hemos comprobado desde el principio, pero también desde el primer video de este grupo de los primogénitos, que somos los que los vamos a decir en el arrebatamiento, como lo anunció el apóstol Pablo. Sabemos que no los vamos al principio ni antes del Apocalipsis, sino que los vamos al comienzo de la gran tribulación, es decir, comenzando ya la segunda mitad, que se conoce como el tiempo de la ira o la gran tribulación, o como se le conoce a Israel como la angustia de Jacob. Hemos comprobado los tiempos. El que está viendo primera vez este video, le recomiendo que vaya al primer video y al segundo, y después se venga para poder comprender correctamente. Entonces vamos a seguir con el toque de la trompeta del séptimo ángel. Dijimos que Pablo dice que se tocará la trompeta, dice una trompeta de un ángel. Sabemos que no es trompeta de Dios, sino que Dios va a dar la orden para que el séptimo ángel toque la trompeta. Y muchos dicen que no puede ser esto porque el Dios que toca la trompeta, ya comprobamos que no es Dios que toca la trompeta, sino que Dios viene con voz de trompeta y mando, nuestro Señor Jesucristo. Pero dice Pablo que sí se tocará la trompeta. Entonces estamos a ver aquí lo que dice el séptimo ángel cuando él toca la trompeta. Dijimos que el séptimo ángel, cuando él le toque el tiempo, porque el tiempo de las trompetas no solamente un periodo, dijimos, cuando estemos viendo las trompetas de los juicios y de la copa, vamos a ver ese tiempo. Pero desde ya les digo que el tiempo de cada ángel son 5 meses. Pero el último, bien, el de las trompetas y el de las copas, se alarga un poquito más, que serían aproximadamente 6 meses, sino que son 7 meses, pero aproximadamente 6 meses en el toque del séptimo ángel. ¿Qué hacen los ángeles, de las trompetas y de las copas? Primero dan su voz cuando les toca. Ya de último hace el toque de la trompeta. Yo no sé si lo hace solamente el séptimo ángel, pero que aquí se ve que solamente lo hace el séptimo ángel, la voz, y después viene el toque de la trompeta. Más en nosotros 6 ángeles atrás que tocan la trompeta, y un solo creo que tocan la trompeta de una sola vez, para que los juicios vengan en la tercera parte del mundo. Entonces el toque de la trompeta al séptimo ángel son 3 ayes que vienen a la iglesia. Se conoce como el quinto, el ángel que tiene la quinta trompeta, el séptimo y el séptimo. ¿Ay es para quién? Para los que se queden, para nosotros no. ¿Por qué va a haber un ay? Porque de las vírgenes insensatas que se queden van a haber lamentaciones, van a decir ay, me quedé. Va a haber un gran lamento sobre aquellos que tienen este conocimiento que va a suceder el arrebatamiento, pero no se van a ir cuando eso suceda. Entonces va a haber gran lamentación, no solamente de las vírgenes que se quedaron, también del mundo, porque dice el Señor en Mateo 24, y no entendieron hasta, y pone el ejemplo del primer fin al tiempo de Noé. Dice que aquellos no entendieron hasta que Noé entró al arca. Entonces también el mundo no va a entender hasta que nosotros seamos arrebatados. Aquellos que les hemos predicado y no quieren nada, hasta entonces van a entender cuando nosotros seamos quitados de este mundo. Por eso, hermanos y amigos, les digo esto, porque
Solamente así ellos van a entender. Y yo quiero que usted sea un entendido. Porque como lo dijimos allá en Daniel, solo los entendidos comprenderán el tiempo que se llegará. Entonces, cuando el séptimo ángel toca la trompeta, aquí Apocalipsis 11:15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces, es decir, en el cielo, allá están reunidos toda la corte celestial y todos los ángeles están alrededor del trono, y hay voces en el cielo y que dicen: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Dios. Cuando da la voz el séptimo ángel, ya lo vimos en la segunda parte, del Señor y de Jesucristo. Él reinará, dice, por los siglos de los siglos. Está hablando que ya viene Él a reinar. Al dice ahí, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Mira, esto es lo que va a provocar cuando el ángel toque o dé la voz, cuando Él le toque ya tocar la trompeta. Es decir, Él toca la trompeta con su voz y también la tocará con una trompeta. El 17 diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que ha de venir. O sea, todavía no ha venido, pero va a venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. El 18: y se airaron las naciones en tu ira. Escuche, ¿y cuándo va a ser la ira del Señor? Cuando empiecen los 3 años y medio, a la mitad del Apocalipsis. Y dice: y ha venido el tiempo, ¿qué dice? Y ya ha venido el tiempo de juzgar a los muertos, escuche, y a los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre. Está hablando que en la voz del ángel, cuando toque la trompeta, Él va a juzgar a los muertos y dar el galardón, dice, y a juzgar y a los muertos, y de dar el galardón a tu siervo. ¿Cuál es el galardón? A nosotros, los primogénitos. Los levantará en el toque del séptimo ángel. Aquí lo está diciendo muy claro. A tu siervo, los profetas. ¿Quiénes son los profetas? Todos nosotros que hablamos de la palabra del Señor somos profetas, porque estamos profetizando de la palabra que está palmada aquí en este libro, en la Biblia. Y dice, sigue diciendo, de los profetas a los santos. ¿Quiénes somos los santos? Nosotros, que somos santificados por la sangre del Cordero. Y a los que temen tu nombre, todos aquellos que temen tu nombre. Está hablando de forma general. Están haciendo un protocolo allá en el cielo, hablando de todos los que van a ser salvos, de los primogénitos, después de el otro grupo que son los primogénitos de los salvos, y el otro grupo que va a ser salvo después, pero hacen una sola ceremonia en el tercer cielo. Y sigue diciendo: a los que temen tu nombre, a los pequeños, a los grandes, y a destruir, escuchen muy bien, y a destruir a los que destruyen la tierra. ¿Qué pasará? Porque cuando empiecen los 7 ángeles ya de la copa de la ira, que son 3 años y medio, aquí es donde empieza. Como yo les dije, el arrebatamiento empieza dentro de la ira, es decir, dentro de los 3 años y medio. Por eso dice a dar el galardón, y después dice a destruir, porque las copas vienen ya no en una tercera parte del mundo, sino que abarcan todo el mundo. Pero el Señor a nosotros lo guarda de la ira. ¿Cuál es la ira? 3 años y medio. Por eso Pablo dice, y lo vamos a ver más adelante, que Él nos guarda de la ira venidera. Pero esto es al comienzo esto es a la mitad del Apocalipsis, los 3 años y medio. Y de dar el galardón a los que destruyen la tierra. Y la segunda venida viene al final de estos 3 años y medio. Al final viene la segunda venida también al Señor, que se conoce como el gran día de Jehová terrible, donde es tinieblas y no luz. Y vea lo que pasa en el versículo 19, y dice: y el templo de Dios fue abierto. ¿Por qué fue abierto? Porque nos va a recibir a nosotros los que vamos en el arrebatamiento, y Jesús desciende al segundo cielo. Y dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, escuchen, voces, truenos y un terremoto con grande granizo. Allí nos vamos nosotros, en este relámpago, voces, truenos, terremotos y granizo. Allí nos vamos nosotros cuando se ponga nublado todo el mundo, con grandes nubes
nubes que serán tenebrosas y va a haber granizo. Por eso las cámaras de todos los noticieros no los podrán captar, porque va a haber grandes truenos, granizos. Va a ser algo terrible cuando sea el arrebatamiento de los primogénitos. Hermanos, estamos comprendiendo que no los vamos antes del Apocalipsis, los vamos a la mitad. Y dice otra referencia que podemos agarrar aquí, dice también, mire aquí lo demuestra, Mateo 24:3 dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Quién es? Los que persevere hasta el fin. ¿Cuándo empieza el fin? A la mitad de la semana 70. Y el 14 dice: y será predicado este evangelio, esta es otra señal, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio de todas las naciones, entonces vendrá el fin, que es a la mitad. ¿Quiénes predican a la mitad del Apocalipsis? Es decir, los 3 años y medio, son los 2 testigos que están en Apocalipsis 11, usted puede leerlo, son los 2 testigos, y después vienen 3 ángeles, ya al final de los 3 años y medio, de tiempo, significa 3 años y medio, predican el evangelio eterno y empiezan a predicar que cualquiera que se ponga la marca de la bestia, este beberá de la ira de Dios, de la copa, que el cáliz que está vaciado, beberá también de esa ira. Por tanto, hermanos, eso predican los 3 años y medio, que predican los 3 ángeles, casi al finalizar los 3 años y medio del Apocalipsis, es decir, el comienzo de los primeros 3 años, para llegar al tiempo de la ira. Entonces este evangelio se predica en todo el mundo, porque los 2 testigos predican en todo el mundo, no solo en Israel, porque muchos piensan que los 2 testigos solo vienen para Israel, para los 144.000 señalados, pero no, la Biblia, si usted lee muy correctamente, dice que van a todo el mundo, a todas las naciones, y todos los que los quieren dañar morirán de la misma manera. Entonces, cuando este evangelio sea predicado, entonces vendrá el fin. Entonces, ¿qué quiere decir el fin? Que comienzan los 3 años y medio, el tiempo de la ira. Entonces nosotros avanzamos un poquito en el tiempo de la ira, pero de allí somos librados. Entonces Israel reconoce que se equivocó, que no era el Mesías ese que estaba esperando. El cordero, ese cordero dragón se revela y se sienta en el templo, como Pablo nos enseña, que es la abominación desoladora, que es la apostasía. Entonces viene el dragón Miguel, vamos a verlo eso en otra parte, en otro video, pero en el capítulo 12 de Daniel y también en el capítulo 12 de Apocalipsis, pelea una gran guerra en el segundo cielo con Satanás, es decir, el dragón y todos sus ángeles, y lo derriba a los 3 años y medio para dejarnos libre a nosotros el segundo cielo, para que nosotros podamos ascender, y el diablo desciende hacia la tierra con gran ira sobre la humanidad y persigue por medio del anticristo y por medio de China, es decir, el dragón del país aquí en la tierra, a un remanente de Israel que escapa al desierto, que es guardado por tiempo y mitad de un tiempo, que también son 3 años y medio en el desierto. Ellos son guardados y el dragón le arroja un río. Ese río significa que son un ejército que va detrás de este remanente de Israel, que va huyendo. Pero Miguel, el príncipe, se levanta a favor del pueblo de Israel y se abre la tierra, es decir, la tierra se abre y se traga a este ejército que va detrás de Israel. Entonces el dragón, Satanás, es derribado y ya no puede entrar al segundo cielo a acosar a nosotros, porque el tiempo ha llegado que él sea también ya casi juzgado, pero se llena de ira y persigue a Israel. La mujer en el capítulo 12 significa que es Israel, que es perseguido. Cuando Israel es librado, este remanente, nosotros también somos guardados y quitados y somos llevados al tercer cielo, donde somos guardados por nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo vemos en Apocalipsis 7:9, lo vamos a leer y dice así: después de esto miré, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas, dice, naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Ahora quiero explicar, no hay otro grupo de salvos que vayan al tercer cielo delante del trono del monte de Sión, que está allá en el tercer cielo, que se conoce como el cielo de los cielos. Voy a explicar en otra parte qué es el cielo de los cielos,
que está en el tercer cielo, solo somos los primogénitos, es decir, el cuerpo de Cristo, el que va a estar allá en el trono del Señor. Los que se conocen como la primera resurrección, ellos no suben al tercer cielo, ellos son resucitados aquí en la tierra, ya en el paraíso, en la nueva tierra, en el nuevo paraíso, en el milenio del Señor Jesucristo. Eso lo vamos a ver cuando estemos viendo el segundo grupo de los salvos. Ellos no suben, tampoco los que están cuando son resucitados de los 1000 años. Los únicos que subimos somos nosotros y otro grupo que ya les voy a mencionar, que subimos al tercer cielo, porque allá está nuestra ciudadanía, como lo enseña el apóstol Pablo, en la nueva Jerusalén. Entonces nosotros somos los únicos que estamos delante del trono del Señor. Aquí lo estamos viendo, de toda tribu, lengua y nación, y teníamos palmas en las manos. El 10, versículo 10, lo vamos a saltar allá, porque ahí hay también los ángeles, están allí alrededor del trono y están alabando al Señor. Por eso vemos que es allá en el tercer cielo y no es aquí en la tierra. Pero vamos al 10 rápidamente. Dice: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. ¿Dónde está sentado? En el trono, allá en el tercer cielo. Por tanto, es en el tercer cielo que está este grupo de personas, y este grupo de personas somos nosotros, los que somos salvos en el tiempo del arrebatamiento de la iglesia. En el 13: entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropa blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? El anciano, uno de los 24 ancianos, que son, para mí, son los sacerdotes que estaban en el tiempo del Señor, cuando estaba el Melquisedec, que es para mí un sumo sacerdote que lo vino a ocupar ese puesto nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que sería el que llevaba la alabanza allá en el cielo. No era Luzbel como muchos dicen, sino que eran los sacerdotes que llevan todos los, digamos, el protocolo de la adoración allá en el tercer cielo. Y esto es uno de los 24 ancianos que le pregunta al apóstol Juan: ¿estos quiénes son? Hace una pregunta: ¿y de dónde han venido? Es decir, no estaban allí en el tercer cielo, sino que habían llegado como invitados al tercer cielo. Por eso le pregunta a Juan: ¿de dónde han venido? Y en el 14 Juan le contesta, le dice: yo le dije, dice Juan, Señor, tú lo sabes. Es decir, Juan no sabía quién era ese grupo de personas de todas tribus, lenguas y naciones que nadie podía contar. Juan le dice: tú lo sabes. Y él me dijo, el anciano le dijo: estos son los que han salido. Escuchen muy bien estas palabras: estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿De dónde hemos salido? De la gran tribulación. Aquí tenemos otra confirmación, aparte de las otras que ya vimos. Aquí nos está confirmando este anciano, y dice: estos han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Estos no son muertos que murieron por no dejarse poner, digamos, el sello de la bestia, que sabemos que esa marca será ya comenzando la segunda parte, es decir, el tiempo de la ira a la mitad de la semana 70, es decir, a la mitad del Apocalipsis, avanzando un poquito sobre esa semana, así de la mitad del Apocalipsis. Pero aquí les está dando la respuesta a este anciano: salimos, somos quitados. Israel es guardado en el desierto y lo protege el arcángel Miguel, que está de parte del pueblo de Dios, de Israel, porque los israelitas ya reconocen al Mesías, a Jesucristo, como su Salvador, porque vieron que fueron engañados. Entonces ellos reconocen a Jesús, y si lo podemos ver, esto puede ir a Oseas capítulo 5 versículo 15. Dice el Señor: hasta que me reconozcan, hasta entonces vendré. Léalo allí. Ellos reconocen al Mesías, al verdadero Mesías, los israelitas, después que fueron engañados por el anticristo. Allí ellos reconocen que Cristo, Jesucristo, el que nosotros ahora creemos en nuestro corazón como nuestro Señor, ellos lo creen también, y creen en el testimonio del Padre, que Él es el Hijo de Él es el Hijo, que en Él hay salvación, y los israelitas lo creen también. Entonces ellos son guardados, un remanente en el desierto, y nosotros somos quitados y llevados al tercer cielo. Aquí lo está diciendo este anciano:
han lavado, dice, y han salido, es decir, salimos, somos arrebatados de la gran tribulación y han lavado su ropa y las han blanqueado. Por eso muchos se equivocan y dicen que no, que es en la segunda venida, por lo que está diciendo aquí, pero ellos no logran entender que es al principio. Si entramos un poquito a la gran tribulación, de ahí somos quitados, somos salidos. Israel es guardado en el desierto y nosotros somos quitados, pero es al principio. Y dice, los han blanquecido en la sangre del cordero, es decir, les hemos lavado esa ropa. Dice en el 15, por esto dice, o escuche, por esto están delante del trono de Dios, allá donde, en el tercer cielo, y le sirven de día y noche en su templo. Sabemos que allá en el tercer cielo no hay día y noche, pero hay una referencia que para que nosotros podamos entender, porque allá no hay noche, solamente hay día, pero aquí lo da a entender el Señor para que nosotros podamos escuchar. Y el que está sentado sobre el trono, escuche, extenderá su tabernáculo sobre ellos. El 16, ya no tendrán hambre ni sed. Algunos dicen, cuando leen dicen, ya no comeremos, no tendremos hambre, no tendremos sed. No significa eso, comeremos. La única diferencia es que aquí lo que da a entender, que no los hará falta nada. ¿Por qué? Porque nosotros somos principados, somos príncipes, somos hijos de Dios. Por tanto, somos dioses. Y el Señor es nuestro, Él es Dios de dioses y Señor de señores, y nuestro Señor Cristo es la cabeza de nosotros. Por eso lo dice así, que no tendremos hambre ni sed, porque tendremos todo lo que allá está en el tercer cielo, y todas las cosas. Somos herederos y coherederos del trono celestial. Por tanto, todas las cosas que tiene nuestro Señor el Padre y que tiene el Hijo son también parte de nosotros. Porque ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol, dicen, escuchen, ni el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. ¿Por qué? Porque ya tenemos un cuerpo inmortal, tendremos un fuego dentro de nuestro cuerpo, que Dios nos dará una luz resplandeciente. Por lo tanto, no tendremos ni frío ni calor, porque también seremos como un fuego alguno, y porque estaremos delante de la presencia del Señor. Entonces, el sol que los alumbrará será Él, no el sol sino el sol de justicia, que es Él. Y dice el 17, porque el Cordero, es decir, nuestro Señor Jesucristo es el Cordero, que está en medio del trono. Estamos hablando del tercer cielo, por lo tanto no es un trono aquí en la tierra. Los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Por eso les digo, nosotros tendremos, nuestro cuerpo tendrá agua, no tendrá ya sangre. Ese cuerpo inmortal, el que no ha visto ese video que hablamos sobre los cuerpos inmortales, cómo vendremos, les recomiendo que vaya a ver ese video, cómo Dios nos dará ese cuerpo inmortal y cómo será. Entonces, nuestro cuerpo inmortal será de hueso y carne, pero ya no tendremos sangre, sino que tendremos agua viva, un fuego. Y aquí lo está diciendo, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de nosotros. Todo lo que nosotros hemos llorado, que hemos sufrido aquí por amor a Él y hemos tenido paciencia, Dios enjugará toda lágrima y ya no habrá más sufrir. Se terminaron todo sufrimiento, se terminó, seremos felices para siempre. Mire qué bonito, y esto está muy cerca, ya muy cerca. Todo sufrimiento, todo dolor desaparecerá y seremos felices para siempre, por la eternidad. Mire qué bonito. Porque también allá en 1 de Juan capítulo 5 dice que el Señor no fue partícipe solamente de agua, sino que Él fue partícipe agua y sangre. Quiere decir que Él fue hombre, o sea, este cuerpo que ahorita tenemos, que es agua y sangre, porque este cuerpo proviene de la tierra y la tierra proviene del agua. Por tanto, Dios ha creado todo del agua, porque Dios, muchos ateos se preguntan, ¿quién es Dios? ¿De dónde es? ¿Cómo ha surgido? ¿De qué Dios crea todas las cosas? Dios, Él es agua viva, Él es la fuente, Él es agua. Por tanto, para Él no hay nada imposible. Dios es grande, Él puede ser grande, puede ser pequeño. Para Dios no hay nada imposible, porque Él es agua. De todo lo ha creado del agua. Hay agua muerta, hay agua viva. Él es el agua viva. Así como hay agua masculina, hay agua femenina, donde Dios hace los espíritus,
un espíritu masculino, puede ser un espíritu femenino. Por eso no tendremos más sed, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y lo guiará a fuentes de agua, de vida y de Dios, y engendrará toda la alma. Es decir, allá en el cielo hay fuentes, aguas de vida que nos saciarán por mucho tiempo. Desde el principio, la base que estaba en 2 Tesalonicenses capítulo 2, como Pablo los explica, que dice que el Señor no vendrá sin antes se manifieste el anticristo, pero muchos interpretan mal ese versículo. Ya hemos comprobado, hermanos y amigos, que el Señor no vendrá al principio del Apocalipsis ni vendrá al final en el arrebatamiento, sino que se dará entrando a la mitad del Apocalipsis. Ya lo comprobamos y vamos a ir comprobando ahora con el día y la hora. Vamos a comprobar también para sacar los tiempos, que todavía faltan, digamos, casi 5 años para llegar al año 2000 según el calendario lunar, y lo vamos a comprobar cuando estemos viendo el día y la hora también sobre el grupo de los arrebatamientos. Por lo tanto, ya comprobamos, ya no tendría que haber duda en nosotros que el arrebatamiento será a la mitad del Apocalipsis, entrando ya en el tiempo de la gran tribulación. Entonces, en el cuarto video vamos a ver el día y la hora, que vamos a ir todavía comprobando esto para que a usted le quede muy claro y no tenga ninguna duda, porque muchos predicadores, la mayoría, predicadores respetables que hay en las redes sociales y en todo el mundo, dicen que va a ser antes, y estamos comprobando que es a la mitad. La mayoría dice que es antes y me dicen a mí que soy falso profeta por lo que estoy diciendo, pero lo podemos debatir eso, pero ustedes les he comprobado que es a la mitad, al comienzo. Y hay muchas señales, muchas pruebas aquí que les he dado que los indican que es a la mitad. Y muchos se confunden y dicen que es a la segunda venida, ya al final de los 7 años, pero eso está errado también. Antes de terminar, hay otro grupo que también serán salvos y serán llevados también como nosotros al tercer cielo, y estos serían los 144.000 señalados que están también en el capítulo 7. Son 144.000 señalados de Israel que serán jóvenes, que no tuvieron nada que ver con las mujeres, si se unieron, es decir, con las mujeres, por ende tienen que ser jóvenes, que también serán arrebatados del pueblo de Israel, que serán judíos de las 12 tribus. Entonces algunos están diciendo que son ellos, del mundo gentil están diciendo que ellos son los únicos apartados, pero no, estos son de Israel, los que no se contaminaron, es decir, no se unieron a mujeres en el acto sexual. Estos serán, y esto los vemos allá en el tercer cielo, en el capítulo 14 de Apocalipsis, que cantan un cántico nuevo que ni nosotros lo podemos cantar, pero hay otro cántico que lo cantamos todos, lo cantan ellos y lo cantamos nosotros, los primogénitos, pero hay un cántico especial que están allá en el monte de Sión, que solo los 144.000 se pueden aprender esa letra y ellos lo cantan también. Entonces van a estar ellos, los 144.000 señalados, que acompañan al Cordero, a nuestro Señor, en todas partes que Él va, del pueblo de Israel, que son judíos, y estamos nosotros los primogénitos. Por tanto, no hay otro grupo que sube al tercer cielo, solamente ellos y los 2 testigos. Cuando ese clon o el verdadero espíritu del anticristo, que ocupa ese cuerpo clonado del anticristo hombre, los mata y los pone en la plaza allá en Israel. Y después, a los 3 días y medio, ellos, el Señor les envía el espíritu de vida y se levantan y son también alzados al tercer cielo. Son nosotros los primogénitos, el cuerpo de Cristo, los 144.000 señalados y los 2 testigos, y que nos vamos a la mitad de la semana 70, comenzando la gran tribulación. Yo creo que después de los testigos vamos nosotros. Cuando ellos se levantan, después vamos nosotros en el arrebatamiento. Creo sí. Que puede ser. Vamos a ir comprobando entonces con el día y la hora. Los quedamos siempre con los primogénitos para después ver la segunda parte de los salmos. Bendiciones a todos. Chao.